días a todos. Buenos días a todos los que están con las cámaras encendidas. Buenos días a todos los que están en su camita con las cámaras apagadas. A todos los que están por el chat y a todos los que hablan. Muy buenos días a todos. Hoy es nuestra última clase antes de la prueba del día viernes. Así que vamos a revisar una colita, una partecita muy pequeña de los temas que nos quedan pendientes. Y vamos a dedicar el resto de la última parte de la clase a presentar un método de trabajo para el análisis morfológico, sobre todo lexicogenésico, y contestar algunas dudas que puedan haber quedado de los contenidos anteriores. ¿Ok? Así que comencemos. Perdón, antes de lo nuevo, ¿algunas dudas sobre los temas que vimos hasta la clase pasada? Que vimos esencialmente cuestiones de parasíntesis y al final abreviamientos. ¿No? ¿Todo bien? Súper. Ok. Continuamos. ¿Qué es eso? Ah, de nuevo se me La olvidó. ONU. ¿A quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo. Elena, exacto. Esto es la bandera de la ONU. ¿Qué significa ONU? Organización de las Naciones Unidas. Exacto, ¿cierto? Es el nombre de la Organización de las Naciones Unidas. Organización de Pacto Universal, lo dice Ignacio. Lo voy a poner aquí solamente porque nos sirve para este propósito, ¿no? Yo sé que no lo es. Porque, Ignacia, ¿por qué dices tú que ese es el nombre de que eso es a lo que se refiere ONU? Porque la ONU es una organización que se basa en los intereses de los países que la gobiernan, por decir, los países que tienen derecho a veto. Entonces yo no creo en la ONU. Disculpa. Mi intención no era preguntarte ideológicamente o políticamente, sino preguntarte en qué pistas lingüísticas te basas para decir que organización de pacto En las universal siglas. corresponde a ONU. ¿Ah? En las siglas. ¿Y a qué te refieres con siglas, Ignacio? La ONU. Muy bien, pero expresa un poco más. ¿Qué sería para ti una sigla? Mire, cuando yo veo muchas letras en mayúscula y no son una palabra, asumo que son siglas. Muy bien, por ahí va. Bueno, en efecto, como nos dice Ignacia... Muerta la ONU, ese es mi último mensaje. Ok, bueno. Vamos a borrar esto porque después pueden empezar mi propaganda ideológica en YouTube. En efecto, vamos a estar hablando ahora este ratito de las siglas, que son otro procedimiento de formación de palabras que tiene bastante interés. Como dice Ignacio, uno de los procedimientos más comunes para formar siglas es tomar un nombre, generalmente de una entidad, de una organización, de un cierto tipo eh, podría decir como una entidad no natural, sino generalmente formada más bien por una asociación, ¿cierto? Una asociación política, de intereses, etc. Eh, a esa entidad se le da un nombre que habitualmente es un nombre descriptivo y por lo tanto es más o menos largo. Y para no tener que estar habitualmente refiriéndose a ese nombre más o menos largo como Organización de las Naciones Unidas, es muy habitual que se tomen las iniciales, como la O, la N y la U, para conformar lo que llamamos justamente una sigla, es decir, un nombre, una etiqueta, justamente conformada por las iniciales de algunas de las palabras que conforman este nombre original. Claro, como dice Francisca en el chat, tiene que ver es parecido a los abreviamientos, ¿cierto? Pero no es exactamente lo mismo, ya que en el abreviamiento teníamos otras palabras que existían previamente y que eran acortadas sacándole el final, sacándole el inicio, que habitualmente muchas veces estaban ligadas a la connotación y en este caso no, ¿no? De hecho aquí lo que tenemos es más bien una expresión más larga, no solo una palabra, que no ha sido truncada, sino que se ha ido seleccionando un representante, como dice Francisca, un grafema, de cada una de ellas para formar una palabra nueva. Y uno de los casos, por supuesto, es ONU. Este es uno de los casos de lo que se llama una sigla que se pronuncia, porque justamente la forma de estructurar la palabra, a veces simplemente por coincidencia, permite justamente pronunciarla.
Otro ejemplo son las llamadas siglas silabiadas, como por ejemplo AFP, ¿cierto? En que no tenemos, que si tratamos de pronunciarla tal y como está escrita, ¿cierto? Nos queda algo impronunciable en castellano, que es AFP. Eso no funciona en castellano, y por lo tanto, cuando la pronunciamos AFP. Claro, o la de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? La OMS, ¿cierto? Que en castellano saldría muy raro decir la OMS. No es imposible. Profe, yo me acuerdo que decía la OMS solamente para molestar a la gente y se enojaban. Por eso me gusta. Eso. Claro, no es imposible, pero uno lo puede hacer un poco bromeando, pero no es lo más natural. Ah, Carla nos dice algo muy interesante, ¿cierto? Que cuando uno llega a una institución, por ejemplo en la universidad, es muy natural que se encuentre con un montón de siglas, ¿cierto? Y que justamente eso nos desorienta, porque en principio no son transparentes. Eso es una cuestión re interesante. Si se fijan, muchas veces las siglas, como ONU, AFP, OMS, por poner algunos ejemplos, terminan siendo más usadas que la expresión original. De hecho, AFP, ¿ustedes saben qué significa AFP? Conocen la AFP probablemente, han oído hablar de ella, porque son instituciones muy polémicas en Chile, ¿no? Pero no es tan conocido que originalmente, la expresión original, que significa administradora de fondos previsionales. De ahí lo de AFP. ¿Cierto? Profe, disculpe la duda, pero es algo muy mío. Que no, según yo era fondos de pensiones, pero también me calza lo de previsionales. No, de hecho, no es como lo mismo. podría ser administradora de fondos de pensiones. Claro. Pero algo mío, no sé si está bien. La verdad es que puede ser que tú estés en lo correcto, Francisca. Pero esto de hecho nos revela lo más interesante, que es justamente lo que quería apuntar. Y es que muchas veces las siglas se transforman en la verdadera palabra que se usa para designar a ese tipo de entidades. Y el nombre original, digamos, la etiqueta extensa, como administradora de fondos de pensiones, Organización de las Naciones Unidas, queda un poco en un papel secundario. Y por eso es que hablamos aquí de palabras nuevas. Porque efectivamente estas en muchos casos vienen a reemplazar al nombre propio original. Otro ejemplo muy parecido, ¿no? En el caso de este incluso más desconocido, igual de polémico, pero quizá incluso más desconocido, que es el caso de las ISAPRES. ¿Cierto? ¿Conocen la expresión original de la que viene la sigla ISAPRES? ¿No? Bueno, es un poco parecido, ¿no? Es institución de salud previsional. Ah, quizás de ahí tomé lo de previsional, quizás me confundí entre estas dos. ¿Cierto? Y es muy raro que alguien se refiera a las ISAPRES, ¿cierto? A estas instituciones justamente, no sé, Cruz Blanca, Colmena, bueno, Más Salud y todas esas cosas, con el nombre de instituciones de salud previsional. Es muy raro, ¿no? Generalmente se habla de ellas como las ISAPRES. Entonces, en todos estos casos tenemos siglas y se trata de formaciones de palabras porque el resultado final, las siglas justamente, que se conforma tomando generalmente los iniciales del nombre original, de alguna de las palabras del nombre original, terminan siendo los mejores representantes de ese significado, ¿cierto? O de la referencia a la que se quiera aludir. El caso de ISAPRE es también interesante porque se diferencia un poco del de ONU y del de AFP porque no toma solamente el inicial, ¿cierto? En el caso de la I de institución, sí es así. En el caso de salud, se toma la primera sílaba, SA. Y después, en previsional, se toma
el segmento pre. Entonces la sigla no necesariamente está limitada a la inicial, sino que en algunos casos puede también tomar un poco más de la parte inicial de alguna de las palabras. Otra cosa importante, de hecho, a propósito de una pregunta que está haciendo Francisca por el chat, es lo siguiente. Francisca, ¿nos puedes reproducir la pregunta o la observación que hacías acá por micrófono? Sí, que mi colegio siempre lo mencionaron como SSCC en vez de Sagrados Corazones. Y nada, me pareció acorde al tema, en verdad. Por la razón. SSCC. Eso es parecido al caso, por ejemplo, del nombre del país que actualmente está en la polémica, ¿no? O cuando uno habla de las organizaciones estudiantiles, ¿no? Por ejemplo, los centros de alumnos o centros de estudiantes, ¿no? Bueno, estas que aparecen acá no son siglas. ¿Por qué? A ver, ¿quién podría decirme por qué en qué se diferencian estas de las que tenemos acá? Que tienen una letra repetida por la pluralidad. De hecho, ahí hay justamente una convención de escritura en que justamente la inicial repetida significa plural, tiene toda la razón. Pero no es esa la razón principal. Puede ser porque no tienen como un nombre de una institución como más descriptivo. Es como solo Sagrado Corazones. Es como para abreviar el nombre. Pero en el caso del centro de alumnos sí podría ser. Así. Eso se parece un poco a organización. Ya sé. Porque no se pronuncian así nomás, como se le dice Estados Unidos, no se dice EU. Claro, Ignacia dio en el clavo. Estas no son palabras. O sea, no son siglas porque no son palabras nuevas. SSCC no es una palabra del castellano, ¿cierto? Ni EEUU, porque nadie las pronuncia así. Y recuerden ustedes que la lengua es un fenómeno esencialmente oral. Entonces, estas son simplemente abreviaturas que se dan en la escritura para ahorrar tiempo nomás en la escritura, ¿no? Pero no son realmente palabras del castellano. Es el mismo caso que pasa, por ejemplo, no sé, en esta abreviatura de la ciudad de Santiago, ¿cierto? Es solamente un fenómeno de la escritura, porque nadie pronuncia Spiglo. De hecho, justamente porque es muy impronunciable, ¿no? O el caso de, no sé, por ejemplo, para iniciar una carta, ¿no? Srta. Entonces, eso tampoco es una sigla, porque a pesar obviamente de que hay un acortamiento, ¿no? En ninguno de estos casos lo que tenemos es una palabra perteneciente al español, ya que ninguna de ellas se pronuncia. Las siglas son esencialmente orales, son pronunciables. Algo interesante, eso sí, es que hay algunos, claro, el caso de etcétera también, tiene toda la razón Francisca, y Victoria también lo indicaba, sí. Algo interesante sí puede pasar con algunas abreviaturas, y ha pasado con algunas abreviaturas, como por ejemplo la abreviatura de Valparaíso, que poco a poco, justamente por el hecho de que puede ser pronunciada, empezó a usarse cada vez más como un sinónimo de la ciudad, ¿cierto? En cierto sentido informal. Y hay gente que habla justamente de Valpo, como un nombre de Valparaíso, ¿cierto? O lo mismo Depto, ¿cierto? Que es una abreviatura de departamento que muchas personas usan en términos informales para referirse al lugar donde vive, se vive justamente en un edificio, ¿no? Claro, Antonia nos dice en el chat también, Aprox ha sufrido un fenómeno similar. Son abreviaturas originalmente, y por lo tanto fenómenos solamente de la escritura, pero justamente por el hecho de que pueden ser pronunciadas, algunas de ellas han pasado a la categoría de nueva palabra, ¿no? Y en cierto sentido son más parecidas a los abreviamientos, ¿no? De los que hablábamos la clase pasada.
Eso. Así que no confundir sigla con abreviatura. Eso es muy importante. Una última cosita con respecto a las siglas. Hay algunas que se han hecho tan populares que han oscurecido completamente la palabra original. Y de hecho han tomado un significado distinto. Por ejemplo, un caso que a mí me gusta mucho es el caso de ovni. Claro, si... ¿A qué se les viene a la mente cuando yo les escribo, que les menciono la palabra ovni? Claro, eso es lo que están poniendo en el chat de objeto volador no identificado, es justamente la expresión original a la que hace referencia. Pero lo que pensamos realmente cuando escuchamos la palabra ovni son extraterrestres, ¿no? De hecho, hay gente que dice incluso, me raptaron los ovnis, o cosas así, ¿no? Que expresiones de ese estilo. Sí. Uno no, de hecho, pero si uno piensa en la frase original, ¿cierto? De objeto volador no identificado, volador, perdón. La verdad es que esa expresión es mucho más amplia que la idea de extraterrestres, ¿no? Se refiere a cualquier cosa que yo vea que pasa por el cielo y que yo no sé qué es. Por ejemplo, podría alguien lanzar desde la casa de la vecina, lanzar un ladrillo que yo veo atravesar mi ventana. Y eso en principio debería ser un ovni. Pero sería raro, ¿no? Que alguien dijera, oye, recién acaba de pasar un ovni. Ah, pero era un ladrillo. Como extraño, ¿no? Porque ovni actualmente ya nos trae esencialmente la idea de vida extraterrestre, aliens, ¿cierto? Archivos secretos, Área 51, todas esas cosas. Aquí tenemos un caso entonces en que la sigla ha pasado, por supuesto, a ser mucho más popular que la expresión original, pero también ha tomado un significado mucho más específico, ¿cierto? Que es la idea de extraterrestre, frente a esta que es mucho más amplia, la idea de cualquier objeto que vuela y que yo no identifico qué es. ¿Bien? Eso. Bueno, hasta ahí con eso. Una última cosita con respecto a las siglas. Es un caso especial de algunas siglas. Ah, no, perdón. Una cosita antes de pasar a eso. Bueno, como las siglas son palabras del castellano, una cosa interesante que les pasa es que también pueden sufrir, a su vez, modificaciones morfológicas. Por ejemplo, pueden pluralizarse. Tienen género, por ejemplo, ovni es masculino. Pueden pluralizar si hablamos de los ovnis, isapre por otra parte es femenino y hablamos de las isapres si la pluralizamos. Entonces pueden sufrir modificaciones flexivas. En este caso propio de los sustantivos porque típicamente son sustantivos. ¿Bien? E incluso hay algunos casos de algunas siglas que pueden sufrir modificaciones incluso derivativas. Por ejemplo, ¿conocen ustedes el nombre Seremi? ¿Cierto? ¿Saben qué significa? Relacionado con la política, ¿no? Seremi significa secretario regional, ministerial. Es decir, como una especie de representante del ministro de cierta área en una región. Y hay Seremi, entonces, de cultura, de medicina, de educación, bueno, de todas las áreas en las que hay ministerios, ¿no? Secretario regional ministerial. Bueno, hay gente que se refiere a la entidad que es dirigida por un seremi, al departamento que un seremi dirige, la conocen como, les voy a poner acá el ejemplo, una seremía. Por ejemplo, acá, este es un texto un poco antiguo del año 2013, pero hablaba de la seremía de educación, que sacaba un lienzo en favor de un ministro. Y seremía está formado por una derivación a partir de seremi, más el morfema derivativo ia, que encontramos, por ejemplo, en panadería, ¿no? De panadero, panadería, bicicletero, bicicletería, ¿cierto? Que indica justamente el lugar donde alguien desarrolla su trabajo. Entonces, de seremi
seremía. En ese caso, entonces, tenemos una palabra que ha sufrido no solamente un cambio flexivo, o podría ser un cambio de singular a plural, sino que también ha servido de base para la formación de otra palabra, tomando como esta como su raíz. Así que eso también puede pasar, y eso es otra pista de que las siglas son definitivamente palabras del castellano. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta que se me haya quedado en el tintero? Hay un caso... Perdón, Elena. Perdón, que usted dijo al principio siglas silabiadas. ¿Eso es solamente cuando se pronuncia como AFP o es también como en ISAPRE? No, la sigla silabiada simplemente es una sigla que al formarse nos da el problema de que no tiene una pronunciación. Si quisiéramos pronunciar la palabra tal y como está escrita, no se ajusta bien a las normas del castellano, ¿no? No nos permite hacerlo bien. Y por lo tanto vamos pronunciando letra por letra. En cambio en ISAPRE no pasa eso porque sí la pronunciamos tal y como está escrita. Otro ejemplo, por poner algún otro caso, serían nombres de algunos partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, RN, por Renovación Nacional, o el PPD, ¿cierto? Por el Partido por la Democracia, ¿no? Es muy común entonces en los partidos políticos que pase esto y que el resultado no sea pronunciable, ¿no? Claro, la RAE o el IVA me indican acá en el chat, pero esas no son silabiadas, ¿no? Esas sí son pronunciables, son más parecidas entonces a ONU o a ISAPRE. El IVA, el impuesto al valor agregado, o la RAE, ¿no? La Real Academia Española. Hay un fenómeno bien bonito que puede pasar con algunas siglas, y esto es más bien una anécdota, ya al final, y es que en algunos casos, a veces por coincidencia, o a veces porque uno lo busca, una sigla, enseguida le doy la palabra a una sigla puede corresponder a una palabra que preexistía en la lengua. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en España, cuando se creó el tren rápido, en España hay un tren que anda a altas velocidades, como entre 200, 300 kilómetros por hora, se le dio el nombre del tren de alta velocidad española. Es decir, el AVE. Que obviamente es un juego con la idea de que un pájaro, ¿cierto? Vuela y por lo tanto avanza mucho más rápido que lo que típicamente avanzamos por tierra. Entonces, ahí el resultado de esta sigla coincide con alguna palabra preexistente. Y a esas generalmente se les llaman como siglas semánticamente motivadas, o siglas semánticas. ¿Etienne? No, que si me podía volver a repetir la diferencia entre abreviatura. La abreviatura, como en el caso de, por ejemplo, la abreviatura de la ciudad donde yo nací, que algunos de ustedes dudan de su existencia, Rancagua, es esa. ¿Cierto? Pero esto no es una sigla, porque se trata de un fenómeno puramente de la escritura. Nadie pronuncia Ruigua, ¿cierto? Para referirse a esa ciudad, y eso hace entonces que no sea una palabra distinta del nombre Rancagua. Y para que sea una sigla, para que sea entonces parte del fenómeno de la formación de palabras, tiene que ser una palabra y por lo tanto pronunciable. ¿Bien, Edier? Ok, volviendo al tema de estas siglas motivadas, solamente para darles algunos otros ejemplos, está también, y fue muy común, muy popular hace algunos años, un plan de salud, de hecho actualmente se usa, fue la base para algunos beneficios de salud que existen actualmente, que se llamó el plan de asistencia universal de garantías explícitas, que actualmente son simplemente las garantías explícitas de salud. Y ese plan, en ese momento, se llamó el Plan Auge. ¿Cierto?
que obviamente jugaba con la idea de auge, ¿no? De surgimiento, de ir hacia arriba. Bueno, eso. Existe también, por ejemplo, un corpus que la RAE tiene, la Real Academia Española tiene, que ha recopilado textos de todas las partes del habla española durante muchos años, y eso lo llama el corpus de referencia del español actual. Y ese es el CREA, que también, por supuesto, tiene esta alusión a la idea de la creación, ¿no? Uno que me gusta mucho a mí es un proyecto que se realizó hace algunos años en el Zoológico de Buenos Aires. El proyecto era muy bonito, se estaba tratando de recopilar el ADN de animales que estaban en peligro de extinción para tenerlo congelado, administrarlo y luego, en un futuro, poder, a partir de ese ADN, poder reinsertar esas especies, ¿no? Que puedan haberse extinguido. Y ese proyecto se llamó Proyecto a la Asistencia a la Reproducción y Conservación Animal. Es decir, el proyecto ARCA, ¿cierto? Que hace todo el juego con la idea del salvataje de los animales, ¿no? Con el Arca de Noé. Eso. Y en algunos casos, la verdad es que ha habido también algunos casos en que esto ha sido más bien involuntario y ha dado resultados, no sé, no queridos. Por ejemplo, ustedes no se van a acordar, pero, porque no habían nacido, pero en el año 1992, se organizaron unos Juegos Olímpicos en la ciudad de Barcelona. Fueron los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron en España. Y el comité que organizó esos Juegos Olímpicos se llamó justamente así: Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. Y el problema que se dieron cuenta después es que eso daba la sigla COF. que claro, no era muy bonito asociarlo, ¿no? Con la idea de los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que lo cambiaron finalmente. O incluso, ¿no? Por poner un caso más cercano a nosotros, ¿no? El crédito con aval del Estado, un tipo de préstamo universitario, ¿cierto? Es el famoso CAE, ¿no? Que tampoco tiene una sigla, tiene una alusión muy bonita, ¿no? Porque nos habla justamente de algo, de un descenso, de una depresión, de algo hacia abajo, ¿no? Que siempre trae connotaciones negativas en nuestra cultura. Bien, hasta ahí con las siglas, señores. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que nos haya quedado en el tintero? Profe, ¿cómo se llamaban estas siglas? Estas últimas que revisamos acá, estas se llaman siglas semánticamente motivables. Ya. Eso. Bueno, lo importante, la manera de gran resumen de las siglas, es que se trata de fenómenos en los cuales, en que formalmente tenemos una expresión más larga al principio, tomamos algunos segmentos, generalmente iniciales, de las palabras que conforman esa expresión más larga, para formar una palabra nueva, que muchas veces se independiza de la expresión original, se hace más popular, se hace más conocida, incluso en muchos casos la expresión original se oscurece, o simplemente hay mucha gente que ni siquiera conoce a qué hace referencia. Es importantísimo, de nuevo, no confundirlas con las abreviaturas. Muy bien, hasta ahí. Yo tengo una duda. ¿Quién fue? Alguien que habló muy fuerte. Lúdica, ¿o no? Sí, fui yo. ¿Se escucha bien? Ahora sí, cuéntanos. Ya, es que por ejemplo, en el caso de EU, si se pronunciara así tal cual, EEUU, porque hay gente que lo dice así, ¿sería una sigla o no? Bueno, aquí siempre tenemos, cada vez que tengamos una duda de este estilo, tenemos que preguntarnos si lo que estamos presenciando es más bien un fenómeno de alguien
alguien o un conjunto de personas que lo dice particularmente en ciertos casos, o si es algo que ya ha permeado la lengua por completo. Yo no niego que haya gente que pueda hablar de EEUU en algunos casos para referirse al país de Estados Unidos, ¿no? Pero no es un fenómeno general en la lengua. Entonces, para que sea una sigla realmente, tiene que ser un fenómeno que no necesariamente lo diga todo el mundo, pero sí que haya una cierta expansión del fenómeno y que no sean casos más bien particulares, ¿no? Esto, por supuesto, no siempre es fácil de limitar, ¿no? Hasta dónde, cuándo podemos empezar a hablar de un fenómeno generalizado, ¿no? Pero hay una cierta tendencia y creo yo que es bastante poco usual hablar de EEUU, salvo que hay algunas personas que si lo usan así, cosa que estoy dispuesto a aceptar. Entonces es una cosa más bien de grado de penetración de la forma, ¿no? Incluso si la gente en general hablara de, no sé, de la Organización de las Naciones Unidas de manera preferente, y muy pocas de ellas usaran ONU, por más que esto pudiera pronunciarse, no sería una sigla, porque la gente no lo usaría. Entonces lo importante es si realmente la palabra existe, o sea, se usa. Ya, profe, otra pregunta. Sí, me quedó claro. ¿Cuál sería la diferencia propiamente tal entre siglas silabiadas y las que no son siglas? Porque como que no me quedó muy claro. El hecho de que estas realmente tomen independencia. Es decir, que la gente, cuando se refiere a estas entidades, por ejemplo, a las administradoras de fondos de pensiones, o a un partido como Renovación Nacional o el PPD, realmente puede hacer alusión a ellas y lo hagan de manera muy habitual usando esta forma, ¿no? Por ejemplo, no es raro escuchar decir cosas como 10 diputados del PPD votaron ayer en contra del ministro tal. En cambio, 8 de RN votaron a favor. Eso es una expresión muy natural que uno puede escuchar en la radio, en la televisión, perfectamente. Pero sería mucho más raro escuchar, por ejemplo, claro, estamos pendientes aún del resultado de las elecciones en EEUU. Eso sería bastante más extraño. ¿Bien? Entonces eso como que depende más bien de los hablantes, ¿no? Claro, depende de los hablantes, del grado de penetración que tenga justamente el uso de esto frente al uso de esto. No en la escritura, sino en la pronunciación, que es donde realmente se juega la lengua, ¿no? Los fenómenos de lengua. Ah, ya, gracias, me quedó claro. Bien, Lupita, rico. ¿Alguna duda más? Ok, pasemos entonces al último de nuestros temas. ¿Qué es esto? Voy a agrandar un poco para que lo vean bien. ¿Alguien sabe qué es eso? No, no es sushi. Sebastián lo sabe. Eso es el famoso suchipleto. Se lo muestro de nuevo para que lo vean. Ahí está. Este es un suchipleto. Claro, porque esto está formado por una salchicha aquí, al interior, está con palta, tomate, y esto que lo envuelve finalmente es pan, ¿no? El pan, el famoso pan de completo. Pero está cortado en segmentos que lo asemejan al corte que tiene esta otra comida, ¿no? El sushi. ¿Alguien ha comido suchipleto, no? ¿No? ¿Nunca? ¿Lo conocían? Bueno, una cosa divertida, por supuesto, del suchipleto es que está formado a partir de la combinación de dos palabras, ¿no? De sushi, que ya lo podemos poner así, castellanizado, más, perdón, pleto, ¿no? Que es una parte de la palabra completo. Entonces aquí lo que hemos hecho es tomar dos palabras originalmente, sushi, completo. Las dos tienen que ver con esta entidad nueva, esta realidad nueva de la que queremos hablar, justamente porque el suchipleto es una combinación de los sabores del sushi, de los ingredientes de los sabores del completo, los ingredientes del completo más la forma del sushi, y lo que hacemos es hacerlas confluir en una sola palabra que típicamente pierde alguna de sus partes al formar esta última. Otro ejemplo, más claro, quizás.
en la frontera entre Uruguay y Brasil, o entre algunas partes de Argentina y Brasil también, se habla una cierta forma de expresarse, que no es una lengua propiamente tal, pero es una combinación entre las lenguas que se hablan en Brasil, que es el portugués y el español. Y a esa forma de expresión, algunas personas la han denominado el portuñol. Es decir, combinando la idea de portugués, sacando eso sí la parte que es, más el ñol, ¿cierto? Pero sin el espa de ñol. Es decir, manteniendo solamente los segmentos portu y ñol de las palabras originales. Y también el resultado, por supuesto, es una mezcla de estas dos cosas. Claro, Victoria nos dice también que eso pasa en otras lenguas, por ejemplo, el caso de Spanglish, ¿cierto? Que es bastante más conocido quizá, pero eso pasa en inglés, ¿no? Que es una combinación de Spanish, por un lado, English, por otro, y también hay una confluencia de los dos para indicar justamente que el resultado es una especie de mezcla, ¿no? Eso. Hubo otros ejemplos, ¿no? Como incluso ya han oscurecido completamente su origen, como el de la palabra informática, que originalmente hacía referencia a la idea de información más automática. Porque justamente los primeros computadores se diseñaron para procesar información de manera muy rápida, ¿no? A diferencia de lo que pueden procesar los seres humanos. De ahí la idea de informática. Bueno, actualmente los computadores siguen haciendo eso, obviamente. Bueno, estos casos en los que tenemos, en algunas ocasiones, dos palabras que se han combinado y que en su combinación han perdido algunos de sus segmentos, como el caso de portuñol, informática, o a veces solamente una de las palabras ha perdido un segmento y la otra se mantiene tal y como estaba originalmente. Estas son las dos formas en que puede pasar esto. Son conocidas como acrónimos. Un acrónimo, entonces, es un fenómeno de formación de palabras en que tenemos dos palabras originalmente que hacen alusión a una realidad que combina algunas características de ambas y que en su forma se combinan también, en la mayor parte de los casos, perdiendo parte de su significante cada una de sus palabras originales. Puede ser que las dos pierdan parte de su significante, como en el caso de portuñol o informática, o puede que solamente una, como en el caso de suchipleto, o por ejemplo en el caso de cantautor. ¿Conocen esa palabra? Cantautor. Cantautor. Eso. Claro, esto hace referencia a una persona que es cantante, pero que canta sus propias creaciones, es decir, es cantante y autor. Así que ahí también tendríamos un caso en que solamente una de las palabras, ¿cierto?, que es cantante, pierde uno de sus segmentos, mientras que la otra se mantiene igual. Esos son los famosos acrónimos. En inglés, esto tiene un nombre muy descriptivo, lo llaman el caso de los blendings. Y digo que es descriptivo porque en inglés blending o blend significa mezclar, ¿no? Y justamente el resultado, tanto del significado como del significante, es una mezcla, ¿no? De hecho, un suchipleto es una mezcla entre un sushi y un completo, tanto en el significado como en su significante. O lo mismo el portuñol o informático. Una cosa interesante de los acrónimos es que, si bien algunos de ellos se usan en todos los dialectos del español, quiero decir, tanto en dialectos geográficos como en variación diafásica, es decir, tanto en español formal como informal,
como por ejemplo cantautor, informática, etc., la mayor parte de las veces el acrónimo se usa en cierto sentido festivo, es decir, se usa como un juego lingüístico. Por ejemplo, en este año han surgido palabras como covidiota. ¿También has escuchado? Por ejemplo, acá, el vuelo lleno de covidiotas de Grecia a Reino Unido que hizo que 200 personas tuvieran que autoaislarse. Aquí, covidiota hace referencia a personas que, aún sabiendo que tienen o que pueden haber sufrido de COVID, no toman las precauciones para evitar contagiar a otras personas. Y aquí, por supuesto, eso se forma combinando COVID, ¿cierto? El nombre de este virus, más idiota. Este es un caso muy bonito, además, porque coincide además la terminación id, ¿cierto?, de COVID, con el inicio id de idiota, y por lo tanto la mezcla queda muy rica, ¿no? Porque no sabemos si el id es del COVID o es de idiota, pero la mezcla queda genial. Y de ahí el nombre covidiota. Entonces, es muy común que esto se use mucho para hacer chistes o juegos lingüísticos. Por ejemplo, una vez me encontré con este cartel que hablaba de los nombres populares de algunas comunas de Santiago. Quilicumbia, Puente Asalto, Choronavia, Cumahuel, Guachabrava, Renca la Hierba, Viñalolén, Vitacuma, San Bernardino, Maipunga. En varias de ellas, ¿cierto? Tenemos esta combinación, ¿no? Por poner cualquiera de ellas. Maipunga, ¿cierto? Entre Maipú y Punga, ¿no? Que es una alusión a las personas generalmente pobres, que tienen comportamientos, bueno, que se llama Punga. O Vitacuma, ¿no? Lo mismo, por Vitacura, ¿cierto? Y Kuma, también lo mismo, una palabra muy parecida a Punga, ¿no? Eso. Entonces, claro, aquí hay también un juego lingüístico. En Quilicumbia lo mismo, Puente Asalto, etc. O esta que a mí me gusta mucho, ¿no? Que también es un juego lingüístico, pero un poco más interesante, creo yo. En una pared una vez apareció Liber que, igual y quien, fraterniquando, que es un juego, ¿no?, con la alusión al típico lema de la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Y, bueno, justamente combinándolos con estos elementos interrogativos del castellano, haciendo alusión justamente a que aún nos estamos preguntando por ellos, ¿no? No han dado una sociedad como la que esperábamos hace más de 200 años. Son casos entonces en que se usan justamente como juego, ¿no? Y en que también obviamente combinamos aquí la idea de libertad con la palabra que, igualdad o igualdad con quién, etc., ¿no? Incluso aquí con este intertexto, ¿no?, con el lema de la Revolución Francesa. Eso es. Creo que nada más por ahora con respecto con los acrónimos. Y hasta ahí, eso era lo que nos quedaba pendiente, en los casos de las siglas y de los acrónimos, para completar, ¿no?, este panorama de todos los fenómenos que siguen tanto procesos, que son los más naturales, como procedimientos, como puede ser el caso de las siglas, y el caso de los confijos, ¿no?, que son claramente procedimientos, para crear palabras nuevas en español. Repito, bueno, me lo piden por el chat, un acrónimo, la definición de acrónimo, es una palabra formada por la combinación de otras dos, en la cual, en esa combinación, al menos una de las palabras originales ha perdido uno de sus segmentos. Es una especie de combinación, digamos, del fenómeno de la composición más un abreviamiento. ¿Cierto? En la composición teníamos la unión de dos raíces, pero típicamente las dos raíces se mantienen casi tal y como estaban originalmente. Por ejemplo, en abre latas, ¿cierto? Abre se mantiene igual, lata se mantiene igual. Pero en el caso del acrónimo, una de las dos al menos tiene que haber sufrido una reducción importante, ¿no?, de su sustancia fónica, de su significante. Por ejemplo, en Suchipleto, ¿no?, que pierde toda la parte com de completo, aunque aún se mantiene, aún es transparente, ¿no?, la alusión a sus componentes originales. Eso. Bien.
Últimas dudas, por favor, en estos 10 minutos que nos quedan, ya sea de estos últimos temas o de alguno que alguna duda que les haya quedado del repaso que puedan haber hecho de otros temas que hemos visto en esta unidad. ¿No? Gracias por los halagos, querida Ignacio. Bien, chicos, entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí mejor el día de hoy. El viernes nos encontramos con la prueba. Por supuesto, van a tener tiempo para resolverla durante todo el fin de semana. Espero no robarles muchas horas del fin de semana, pero las tendrán disponibles si es que así lo quieren. Y el lunes nos volvemos a encontrar con una nueva unidad. ¿Bien? Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Que tengan un excelente